Esto es lo que debes saber antes de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Sí, finalmente nos ha llegado este cierre de la trilogía de este grupo de superhéroes que, bueno, recordarán cuando Marvel decidió darles su propia película, pues había mucha duda, mucha incertidumbre sobre qué tanto iba a funcionar esa primera película, porque además era un grupo de superhéroes que nadie conocía, que no teníamos en el mapa, que no es una de las propiedades, o no era, mejor dicho, una de las propiedades más exitosas de Marvel. Y sin embargo, bueno, pues estas historias de manos de James Gunn, pues se convirtieron en dos de las películas, la parte uno, la parte 2, más exitosas justamente del universo Marvel. Y bueno, además catapultaron varias de las carreras, nos introdujeron a personajes muy llamativos y muy entrañables, como el famosísimo Baby Groot. Por cierto que yo no estoy seguro si ustedes lo alcanzan a ver por aquí, pero aquí también en mi estudio, sí, sí, claro, ahí hay varios Baby Groots como ustedes pueden ver justamente porque yo amo a Baby Groot. Y bueno, pues finalmente tenemos el desenlace de esta trilogía que promete ser muy emotiva, muy entrañable. Y bueno, pues aquí ya saben, libre de spoilers, esto simplemente es lo que ustedes deben de saber antes de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y antes de hablar de ello, porque hay mucho que comentar sobre esta película justamente, también ustedes tienen que darle like a este video. Coméntenlo por favor, díganme si la esperan, si no la esperan, si qué les parece, si están entusiasmados, qué teorías tienen sobre este desenlace, comentarios, su like como ya les había dicho. Compartan este video porque esta es una de las películas del año sin duda alguna, o todo parece indicarlo. Y desde luego suscríbanse a este canal. Bueno, pues platiquemos ahora sí de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Es justamente, pues como el nombre ya lo dice, la tercera entrega del grupo de superhéroes, una secuela de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero que también da continuidad a los hechos que vimos en Avengers Endgame y Thor Amor y Trueno. Es la película número 32 del universo Marvel y es la segunda entrega de la fase 5, concluyendo la historia de Guardianes de la Galaxia. La sinopsis oficial que nos han compartido dice: los Guardianes de la Galaxia se están adaptando a la vida en Nowhere, cuando resurgen partes del pasado de Rocket. Para protegerlo, Peter Quill debe liderar a los Guardianes en una misión peligrosa que podría llevar a la disolución del equipo si falla. Y listo. Eso es todo lo que nos dejan saber, que sí tiene que ver con otros comentarios que ha dado el propio director, que han dado algunos de los actores, donde simplemente sabemos que esta historia va a tener como un personaje central a Rocket Raccoon, que conoceremos más de su pasado. De hecho, por ahí en los trailers ya nos dejan ver un poquito de eso, de cómo era pues un raccoon simplemente, y de repente, bueno, se convierte en este superhéroe. Y pues también otros de los actores han dicho que han concluido su participación en el universo Marvel. Ahora platicamos de ello. En el elenco, pues justamente están de regreso Chris Pratt como Peter Quill o Star-Lord, Zoe Saldaña como Gamorra, justamente, de hecho Zoe Saldaña es una de las actrices que ya ha dicho que su contrato con Marvel ha concluido. Dave Bautista como Drax el Destructor, él también ha sido muy vocal diciendo que con esto concluye su participación y que es momento de que le dé pie a su carrera en otros caminos. Karen Gilliam como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Vin Diesel quien da voz a Groot, Bradley Cooper como Rocket Raccoon, Sean Gunn como Craiglin of Fonteri, Will Poulter, que es uno de los actores que se integran como Adam Warlock, Elizabeth Debicki, quien repite como Ayesha, esta mujer dorada que se acordarán y que justamente pues da pie en una de las escenas post créditos de la parte número 2 al personaje de Adam Warlock. María Bakalova da voz a Cosmo, el perro espacial, a quien ya vimos justamente en el especial de Navidad. Y Sylvester Stallone también repite como Stackar Ogord, su personaje apareció en una de las escenas post créditos también de la parte número 2.
También se sabe que estarán Daniela Melchior, Nico Santos y Asmin Chaudhry, pero no sabemos exactamente en qué personajes y claro, no sabemos si habrá alguna sorpresa que todavía pues no se haya filtrado y que hayan mantenido con especial sigilo. De Guardianes de la Galaxia, fíjense esta tercera entrega, pues se comenzó a hablar desde noviembre de 2014, antes de que se estrenara en 2017 el volumen 2. Pues James Gunn, director y guionista de esas primeras dos partes, pues justamente había indicado que ya tenía la idea, pero que la realización de esta tercera parte pues iba a depender de cómo se sintiera y qué pasara con la parte 2, que bueno, pues obviamente fue un gran éxito de taquilla. Confirmó la entrega en marzo de 2017. Sin embargo, en aquel entonces todavía no estaba del todo convencido de regresar en su facultad de director porque pues se sentía un tanto nostálgico y triste porque el personaje de Michael Rooker, Yondu Udunta, pues muere justamente al final del volumen 2. Ahí no me reclamen, no es spoiler, eso ya pasó en una película anterior hace como 5 años. Para finales del 2017, James Gunn ya tenía un primer borrador y había indicado que la película llegaría en alrededor de 3 años. Es decir, inicialmente esperábamos esta película para el 2020, pero pasaron muchas cosas. El 20 de julio de 2018, Disney y Marvel pues cortaron relación con James Gunn. Luego de que comenzaran a circular viejos tweets de Gunn sobre temas controversiales como violación y pedofilia. El estudio indicó que los comentarios no iban acorde con sus valores. La verdad es que James Gunn lo tomó pues con gran tristeza, pero también con mucha madurez, asumió los mensajes, dijo que los había hecho en tono de broma muchos años antes y bueno, pues que había crecido y cambiado como persona, que entendía por qué eran incorrectos, pero bueno, pues que pues uno aprende, crece y puedes cambiar de opinión, ¿no? Varios de los actores principales, justamente, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Clementieff y Karen Gillian expresaron su apoyo a James Gunn y pidieron que fuera recontratado. Dave Bautista incluso dijo que solo filmaría si se utilizaba el guión de James Gunn. ¿Qué tal, La verdad es que Dave Bautista además, súper apoyador y pues muy vocal al respecto. Sin embargo, el estudio para aquel entonces pues ya estaba hablando de algunos otros directores y se hablaba de que sería un director que ya fuera parte del universo. Entonces habían mencionado a Jon Favreau, a Taika Waititi y a los hermanos Russo. No propiamente el estudio, pero sí los rumores alrededor. Disney, de hecho, sí confirmó que usaría ese guión y bueno, se supo que había negociaciones para resolver la salida justamente de James Gunn de la mejor manera porque pues esto incluía pues otras cuestiones contractuales que se podían haber violado entre una y las otras partes y entonces pues ahí se hablaba de una penalización a Gunn que tendría que pagar una cierta cantidad y que bueno pues el tema era menos complejo en otros sentidos porque al final estos tweets pues no pertenecían al periodo en el que James Gunn había trabajado ya con Disney, sino que eran previos a esto, ¿no? Y entonces pues esto como que aminoraba un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estaba todo esto, ¿no? Y bueno, pues finalmente le pusieron fin a esa relación y otros estudios comenzaron a acercarse a James Gunn para que dirigiera sus películas de superhéroes. En 2019, finalmente el filme pues se puso en pausa. Ya, adiós James Gunn, vamos a detener esto y vamos a ver qué vamos a hacer con esta película, quién la va a retomar y cuándo. El estudio se acercó en ese momento también con Bradley Cooper, quien ya había tenido su debut o estaba en esos menesteres como director tras el éxito de Nace una estrella, que fue justamente su ópera prima. Pero bueno, Bradley Cooper dijo que no podía aceptarlo, que rechazaba esta invitación porque pues no podía o no se sentía cómodo dirigiendo algo que él no hubiera escrito. Y en esto entonces, en el 2019, pues James Gunn entró en negociaciones con Warner Bros. Para escribir el guión de The Suicide Squad. Justamente un día después de que James Gunn filmara con Warner, le notificaron que podría regresar a dirigir el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, pero bueno, pues él ya tenía otro contrato. Entonces acordaron el regreso, pero implicó que Gunn
podría completar primero The Suicide Squad y que la producción se detendría hasta el 2021. El acuerdo se hizo público hasta marzo de 2019 y un mes después todo el elenco principal confirmó su regreso. Y bueno, pues esto también le daría a James Gunn tiempo para no nada más escribir el guión de Suicide Squad y dirigir la película, sino también de escribir el guión de la serie spin-off Peacemaker, de la cual finalmente se hizo una primera temporada, que bueno, pues forma parte de los contenidos de HBO Max. Tras todo este ya regreso de James Gunn, bueno, pues se anunció también el regreso de Zoe Saldaña como Gamorra, cuyo personaje pues había un poco de duda porque muere al final de Endgame, pero regresa en una versión más joven, porque pues se acordarán que pues había varios tiempos por ahí sucediendo. Hasta el momento se ha indicado que Yondu no regresará. Gon pues ha mencionado que revivirlo implicaría anular su sacrificio y mencionó que el aspecto que más le había dolido de dejar el guión era el desarrollo de Rocket Raccoon, personaje con el que personalmente se identifica y como les decía pues que es pues en gran medida el personaje central de esta última entrega. Por cierto, a propósito del personaje de Yondu, lo que no se ha dejado claro, y aquí ya saben cómo son los directores, Marvel y demás, es si pudiera regresar el personaje a través de un recuerdo. Eso es algo que sí podría suceder. Tendremos que esperar a ver si es así. James Gunn también dijo, por cierto, que lo que veremos en pantalla, que este guión que filmó, pues es muy poco distinto del que originalmente había escrito antes de su partida, de ese último tratamiento, que simplemente pues estos años o este tiempo posterior pues le permitió a él trabajar en algunos detalles más, pulir algunos otros aspectos, de repente a lo mejor replantear si algunas cosas tenían que suceder así o podían suceder de otra, detalle, digamos, como pulirlo, ¿no? Entre estos aspectos novedosos de la película está el rol de Adam Warlock, que les mencionaba, que originalmente este personaje, déjenme decirles, estaba planeado para el volumen 2. Pero bueno, finalmente decidieron que era demasiado, que no venía tanto al caso, que merecía estar en otra cinta, como en un rol más protagónico. Y bueno, entonces en aquel entonces el personaje de Adam Warlock solo quedó en una escena post-créditos a través de un comentario. Se confirmó a Will Poulter en ese personaje. Otros actores que fueron considerados fueron George McKay y Reggie Jean Page. Justamente a George McKay lo vimos en esta película de guerra de Sam Mendes, ¿se acordarán? 1897. Y a Reggie Jean Page, bueno, se volvió famosísimo por ser el conde en la primera temporada de Bridgerton. La selección de Will Poulter se hizo de acuerdo a James Gunn, considerando lo siguiente: sus habilidades cómicas, dramáticas y porque querían a alguien que pudiera darle un tono juvenil y que además pudiera cumplir con los planes de Marvel para el personaje. ¿Cuáles son esos planes? Todavía no lo sabemos. La película, esta entrega, se filmó del 8 de noviembre de 2021 en los estudios Trilit en Atlanta bajo el título Hot Christmas. Ya saben que cuando están filmando, muchas veces no usan el título original o el título final de la película, sino que usualmente le asignan un título que sea un chiste, que sea una referencia a alguna otra cuestión, que permite en cierta medida guardar un poco más de secrecía, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó de este 8 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2022 en Londres. Empezó, como les decía, en Atlanta, terminó en Londres y bueno, hay demás locaciones y otras cuestiones, ¿no? Durante ese tiempo también se grabó el especial de Navidad, que justamente pues ustedes y yo pudimos ver ya a finales del año pasado en la plataforma Disney Plus. Y un detalle interesante fue que después de cómo lo hizo en The Suicide Squad, James Gunn indicó que habrá efectos especiales prácticos. ¿Qué son efectos especiales prácticos? Quiere decir que no son efectos especiales resueltos en computadora, sino que están hechos a través de otros mecanismos, ¿no? Lo cual le da una vibra distinta y tiene, bueno, otras ventajas también, ¿no? La música, que es uno de los elementos más importantes de las películas de Guardianes de la Galaxia,
pues justamente en esta ocasión también cobrará un rol importante. El soundtrack tiene 17 temas y entre estos temas pues están de cantantes o de músicos como Radiohead, Faith No More, Bruce Springsteen y Beastie Boys. La premier de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sucedió el 22 de abril en Disneylandia de París e internacionalmente debuta el 5 de mayo. Tiene una duración de 150 minutos, es decir, sí, dura 2 horas y media. Estén preparados, no es demasiado más. Y bueno, estén preparados además porque tiene 2 escenas postcréditos. Entonces, bueno, ahí está. Eso es lo que tenían ustedes que saber antes de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y antes de que termine este video, si no le han dado like, hay que darle like. Si no se han suscrito a este canal, hay que suscribirse, hay que compartir el video y por favor sus comentarios. Yo los veo muy pronto para descubrir qué es lo que hay que saber antes de ver esa serie o esa película que tanto estamos esperando.